Shaburrux presenta Ecos de Terror. Aún recuerdo lo que era vivir tranquilo. Mi familia nuclear siempre ha sido muy unida. Somos de esas familias que aún se reúnen para comer y que mientras vivimos juntos convivíamos mucho. Es justo en la etapa en la que aún vivía con mis padres y mis hermanos que esto comenzó. Estoy hablando del año 1999 y vivíamos en el noroeste de México. Teníamos lo que se podría considerar una vida ordinaria, con mis padres trabajando para sostener el hogar y nosotros siendo hijos de familia, dedicados a nuestros estudios y a nuestra vida social. No éramos personas de grandes recursos económicos, más bien lo opuesto. Siempre pasamos dificultades para cubrir los gastos más básicos, aunque en todo momento agradezco que como familia encontrábamos la manera de salir adelante, y nunca nos faltó pan en la mesa y un techo en donde dormir. La casa en la que empezó a suceder esto era muy pequeña, apenas cabíamos. Allá no era frecuente encontrar edificios de departamentos en ese entonces, y se usaban mucho las casas de 2 niveles, ambos muy reducidos. La habitación donde yo dormía estaba justo frente a las escaleras, en una especie de micropasillo que conectaba todas las habitaciones, incluyendo el cuarto de baño. En ese punto, colocamos un espejo que usábamos toda la familia para mirarnos al momento de arreglarnos. Fue así como una ocasión, alrededor del mediodía, mientras me encontraba peinándome en ese pequeño pasillo y mirándome en el espejo, que sentí como si alguien me observara. Y volteando la mirada, noté por unos cuantos segundos la figura de una especie de hombre, de apariencia un tanto desaliñada, como si se tratara de un indigente. Su atuendo era un abrigo o gabardina, pero la característica más sobresaliente era su barba, oscura y densa, así como una mirada penetrante, intensa. Instintivamente, y como creo que muchos reaccionarían, miré a mi alrededor, pues mi primer pensamiento fue que había intrusos en la casa y que tal vez mi vida corría peligro. Al volver la mirada hacia donde había estado ese hombre, ya no había nadie ni nada. Me quedé muy inquieto, pero no comenté nada a nadie. Busqué explicaciones racionales y me convencí a mí mismo que se había tratado de una mala pasada que me hizo mi mente. Esto solo funcionó hasta que unos cuantos días después, en el mismo lugar, mientras me arreglaba frente al espejo, noté a esta figura de nuevo a través del reflejo, solo que atrás de mí, en las escaleras, estático, mirándome. Esto me heló la sangre, sobre todo porque al voltear para encararlo, no había nadie ni nada. En los días subsecuentes, evité todo lo que pude acercarme al espejo. Sin embargo, no era posible evadirlo por siempre, y con cada vez más frecuencia, no importando la hora o si hubiese alguien más en la casa o no, esta figura aparecía en el reflejo del espejo. En algún momento, platicando con uno de mis hermanos, me hizo un comentario. «Oye, Omar, ¿te puedo contar algo?» Yo temí un poco por lo que mi hermano me podría decir, pero obviamente lo invité a tenerme confianza. «¿Tú no has visto algo raro en el espejo?» «Yo he visto la figura de un hombre de barba atrás de mí, en las escaleras». Esto me petrificó, pues quería decir que no era el único. Compartimos nuestras historias y al parecer mis 2 hermanos lo habían visto en momentos diferentes, pero bajo circunstancias muy similares. Ellos lo habían conversado entre sí, pero habían preferido no comentarlo, al igual que yo. A los pocos días, mi madre nos hizo la pregunta a todos, descubriendo que esto también le había sucedido a ella. A partir de ese momento, todos empezamos a referirnos a esta cosa como el barbón o el barbudo. No pasó mucho tiempo y nos mudamos no solo de casa, sino de ciudad. No quiero que se malinterprete, no fue por miedo o por huir de esto, solo fue algo que pasó. Regresamos a la Ciudad de México y no pasó mucho tiempo para que todo volviera a suceder. Coincidentalmente, colocamos el espejo en una pequeña área común, y de nuevo, con mucha frecuencia, todos veíamos a este barbón en el reflejo del espejo. Yo seguía siendo el único que lo había visto en una ocasión de frente, y al intercambiar experiencias, notamos que mi familia lo veía siempre a la misma distancia de ellos, 2 a 3 metros,
mientras que yo veía su reflejo cada vez más cerca de mí. En las últimas ocasiones, lo suficientemente cerca como para escuchar un jadeo, como una respiración agitada o ansiosa. Entre asustado y decidido a saber qué pasaba, empecé a hacer mi propia investigación. Consulté libros y sitios de internet sobre entidades y demonología. Sin que mi familia lo supiera, contacté con un grupo que me recomendó a una espiritista y curandera. Ella asistió a nuestro hogar un día que mi familia no estaba y me dijo que había una presencia apegada a nosotros, pero principalmente a mí. Me dijo que se trataba de una entidad demasiado antigua y fuera de su liga. Sin pedirme dinero ni nada a cambio, me dio algunos consejos preventivos, que dijo que ayudarían un poco, pero que no resolverían el problema. Esto evidentemente me dejó más preocupado, sobre todo porque al seguir con mi investigación encontré al demonio Párvatos, que cumple con la descripción de esta figura que hemos visto. Hace tiempo que ya no vivo con mis padres. Desde que me fui, nadie en mi familia ha vuelto a ver a este ser. El espejo sigue estando en su casa, en el mismo lugar donde todos llegamos a ver el reflejo del barbón. Para ellos, por última vez. Pero para mí, la historia es diferente. Yo lo sigo viendo prácticamente a diario. Mi esposa también, y es curioso, a ella nunca le contamos la historia. Fue para mí un shock cuando me comentó asustada que había visto en el espejo de nuestra recámara la figura de un hombre barbado. He seguido hasta la fecha los consejos que me dio la espiritista, y creo que eso ha logrado que estemos en cierta medida a salvo. Pero este ente no me ha dejado en paz. Irrumpió en mi vida para quedarse. Hoy seguimos buscando ayuda para ver que esto termine, que regresen esos años de calma total que tanto añoro. Si llegamos a encontrar cómo resolver esto, les aseguro que también compartiré esa experiencia. Quizá pueda ayudar a otros a que eviten el terror con el que yo he vivido por años. Hace 19 años, por razones de la vida, mi mejor amigo murió, pero una noche antes de su fallecimiento sucedieron cosas extrañas, las cuales quiero compartir con ustedes. Para segundo de secundaria, cambié de escuela, ya que la situación económica en casa no era la mejor ni la más estable, además de que mi hermana también entraba a su primer año de secundaria y necesitábamos acortar y balancear algunos gastos. Yo no me consideraba una niña sociable. De hecho, para mí lo mejor era pasar desapercibida, ser solo un ente gris que pasara desapercibida por todos lados. Era un poco difícil, ya que nunca he sido una mala alumna y mis calificaciones eran de las más sobresalientes y me la pasaba en el cuadro de honor. Sin embargo, no era de tener muchos amigos. En ese mismo año, conocí al que sería mi primer mejor amigo hombre de la vida, Francisco. Era un niño muy especial, divertido y con una vibra muy bonita, y puedo decir que con una pureza muy especial en su ser y en su corazón. Por ser un grupo muy reducido, comenzamos a interactuar, platicábamos de música, algunas películas, pero sobre todo series de televisión. Nuestra favorita, Mr. Bean. Además de reír con sus ocurrencias. Tenía el don de observar más allá de lo obviamente visible en las personas y saber cuando no le estabas pasando muy bien. Nos hicimos muy cercanos, junto con otro amigo al cual conocía desde segundo de primaria, llamado Jonathan. Al finalizar el ciclo escolar, mis papás se divorciaron y mi mamá, mi hermana y yo tuvimos que mudarnos a la zona de Cuapa, a casa de mi abuelita, lo cual nos entristeció mucho, ya que habíamos construido una amistad muy linda. Ahora nos llamábamos por teléfono al menos un par de veces a la semana para contarnos cómo iba el cambio, cómo era la nueva escuela, cómo eran los nuevos compañeros, los maestros y demás. Casi un mes después de haber iniciado tercero de secundaria, hablamos un miércoles y me dijo emocionado que estaba muy contento porque había comprado una grabadora chafa de 100 pesos y por fin podía escuchar sus CDs del mercado. Estaba escuchando Bring Me to Life de Evanescence y terminamos cantándola los dos al teléfono. Nos quedamos de ver el sábado de esa misma semana, ya que era cumpleaños de una amiga y muy probablemente iríamos muy cerca de donde vivíamos. Llegó el viernes y tuve un sueño muy raro con él. Lo veía, pero se alejaba. No lograba alcanzarlo. Recuerdo que entre sueños me desperté y vi claramente la sombra de Francisco en la pared,
haciendo como un ademán de entregarme algo que parecía una caja. Cuando me senté en la cama para corroborar lo que estaba viendo, la sombra salió corriendo de la recámara. Me quedé despierta un momento tratando de analizar lo sucedido y buscando una explicación. Lo último que pensé antes de volverme a dormir fue que le llamaría una vez que saliera el sol. A la mañana siguiente me desperté un poco tarde, pero lo primero que se me vino a la cabeza fue el sueño y lo que había pasado. Miré el reloj y aún era muy temprano para Francisco, ya que los fines de semana se despertaba como a las 12 del día. Desayuné, me bañé, me arreglé y estaba viendo la tele con mi hermana, esperando a que diera la hora para llamarle. Cuando 5 minutos antes, Jonathan me llamó para decirme que Francisco había fallecido. Unos años después, le pedí a un par de buenos amigos que me acompañaran al cementerio a visitarlo, pues quería llevarle flores, además de que estaba muy cercano uno de sus aniversarios. Por ser estudiambres, nos movimos en metro y camión, de esos que en la Ciudad de México se les llama coloquialmente guajolojets, ya que son muy grandes, pesados y lentos. Llegamos y, no les miento, creo que le dimos como 2 vueltas al cementerio y no encontraba su tumba. De la nada, vimos a lo lejos a un señor. Pensamos que era uno de los que cuida o limpia las tumbas, por el tipo de ropa que traía, una camiseta algo descuidada y sucia de tierra, un pantalón de mezclilla que se veía igualmente manchado de tierra y unos tenis desgastados, de los que usas para hacer talacha. Nos acercamos a él y le preguntamos hacia dónde quedaba la zona donde Francisco yacía. Nos dio las instrucciones, agradecimos y continuamos nuestro camino. Caminamos unos 7 u 8 minutos hacia arriba de donde el señor estaba y nuevamente nos lo encontramos de frente. Solo se nos quedó viendo, estático, no hizo ningún gesto con la cara o las manos, solo nos seguía con la mirada. Mis amigos y yo solo nos veíamos, pero ninguno quiso hacer comentario alguno. A unos pasos de llegar a la tumba de Francisco y ya con bastante distancia recorrida de ambos puntos, lo volvimos a ver. Esta vez solo levantó el brazo y apuntó a la zona donde nos dirigíamos. Por fin, dimos con Francisco. Cuando volteamos para agradecerle, el señor simplemente se había esfumado. Cabe resaltar que las 3 veces que lo vimos, ningún tipo de bicicleta, auto o camioneta estaba cerca. La primera vez que vimos al señor estaba en medio de uno de los jardines del cementerio y no había más gente alrededor. La segunda vez estaba en otro jardín mucho más arriba y solo se llegaba por el camino en el que andábamos mis amigos y yo. Nunca pasó algún auto, ni nada, y solo veíamos a gente descender y por unos instantes dudamos que fuera el mismo señor, hasta que lo vimos la tercera y última vez. Ni mis amigos y yo encontramos explicación alguna a lo sucedido con el señor. Es más, hasta la fecha, más de 15 años después de haber recibido la ayuda de seguimos sin poder encontrarle lógica. Por mi parte, creo que ya estábamos muy desesperados y quizá recibimos un poco de ayuda del más allá. Quizá el mismo Francisco pidió ayuda para guiarme hasta él. Quizá haya más acompañantes inesperados a nuestro alrededor que nos ayudan sin pedirlo, sin esperarlo. Francisco a veces aparece en mis sueños. Lo veo, puedo sentirlo cerca. En un par de ocasiones hasta lo he abrazado y tomado de la mano, como cuando estaba vivo. Lo único malo es que no he podido escucharlo reír o hablar nunca más. Diferentes circunstancias de la vida determinaron que mi familia original se redujera a 2 personas, mi madre y yo. Cuando abandonamos nuestra vivienda original en la que fuimos felices, vivimos en diferentes lugares de la metrópoli, un cuarto de hotel, un departamento insalubre y al poco tiempo en un departamento cómodo cuya decoración quedó al cargo de mi hermano mayor, experto en esas tareas. Mi madre gastó una pequeña fortuna en decorar aquella vivienda, especialmente por los muebles hechos a la medida. Yo tenía 17 años y ella 57. Pese al buen entorno en el que nos instalamos, la felicidad no regresó. Algo no andaba bien con mi señora madre y esto era evidente. En el umbral del mediodía,
Ella comenzaba a manifestar una ansiedad creciente que, hacia las 3 o 4 de la tarde, la impelía a tomar su bolso y salir a la calle a caminar a toda prisa y sin rumbo. Josefina, la empleada doméstica que vivía con nosotros, dejaba todo para salir detrás de su patrona, para cuidarla. Me pregunto por qué yo no hacía lo mismo. Horas después, mi madre regresaba al hogar, más fatigada que tranquila, y se refugiaba en su alcoba para emprender el reto cotidiano de quedarse dormida y llegar viva hasta el amanecer, a partir del cual solía tener algunas horas de paz en tanto se aproximaba el mediodía. Para mí el problema comenzaba cuando mi madre lograba dormir, porque entonces comenzaba a balbucear toda clase de cosas e incluso a discutir, con lenguaje claro, algunos conflictos de su más profunda intimidad. Se quejaba durante gran parte de la noche y, algunos días, respiraba de manera sibilante y en cierto modo nada humana. Una madrugada desperté al oír un grito muy intenso, un simple ¡ay!, pero en una intensa exclamación. Imposible confundir el sonido, era la voz de mi madre. Salté de la cama y corrí hacia la recámara vecina. Encendí la luz y allí estaba mi señora madre, profundamente dormida. Tal vez su respiración era algo agitada, pero más allá de tal signo, nada malo parecía ocurrir. El incidente se repitió durante la madrugada siguiente, aunque esta vez el grito fue más intenso y estertóreo. Cuando encendí la luz, vi a mi madre sentada en vez de acostada, con los ojos abiertos y la mirada perdida. Sus ojos parecían nublados, perlinos. «¿Mamá?», susurré. «¿Estás bien?». No, no estoy bien. Respondió ella y volvió su mirada gris y apagada hacia mí. ¡Estoy muerta! «Serénate, mamá. Seguramente tuviste una pesadilla». ¡Cállate!, me ordenó con ronca voz. No sabes nada. Hace años que estoy muerta y tú no te has dado cuenta. ¡Mal hijo! ¿Quieres que le llame a Mari?, le pregunté manso y asustado, refiriéndome a nuestra doctora familiar. Sí. Susurró con voz más ronca que la previa. Y dile que venga a firmar mi certificado de defunción. No pelees con tus hermanos por mi herencia. Todo está arreglado. Y ahora, lárgate de mi recámara. Se dejó caer hacia atrás y quedó profundamente dormida, tan profundamente que ya no despertó. Y después, lo inexplicable. Mari, prima y doctora, me reprendió en toda forma tras revisar el cadáver de mi madre, antes de expedir el certificado de defunción. «Caray, primo, yo sé que perder a la mamá es algo muy doloroso, pero debiste... Mi tía falleció hace al menos 2 días. ¿Por qué no me llamaste antes?». La forma en la que me gano la vida involucra estar viajando por diversos lugares, por lo que gran parte de mi tiempo lo paso fuera de casa en hoteles y otro tipo de hospedajes. La experiencia que he adquirido me lleva a tener costumbres y precauciones que no toda la gente sigue. Una se va acostumbrando, pues te puede pasar de todo. Les puedo decir que es cierto que los hoteles son lugares en donde hay muchos fenómenos paranormales. Yo no lo creía en un principio, pero después de vivir varias cosas en carne propia, no queda más que aceptarlo. De las múltiples cosas que me han sucedido, esta es una de las que más recuerdo. Hace unos años me encontraba en el sur de los Estados Unidos, región en donde pasé mucho tiempo recorriendo diversas ciudades. En una de las tantas, había logrado terminar antes lo que tenía que hacer ahí, y en lugar de viajar a mi siguiente destino de inmediato, decidí quedarme un par de días para descansar. Mi plan era quedarme encerrada todo el tiempo en mi cuarto, mirar televisión y tratar de relajarme. Me lo había ganado. Coloqué el letrero de no molestar en la puerta, de modo que el personal de limpieza del hotel no me interrumpiera en mi descanso. Ni siquiera podrían limpiar.
Yo iba a estar un par de días y no quería salir de la habitación. El primer día todo iba conforme al plan. Dormí hasta tarde, desayuné y comí en el cuarto, ordenando desde el mismo hotel, y pude leer y mirar algo de televisión. Para el siguiente día, el último que pasaría ahí, la rutina era más o menos la misma. Sucedió que, para cuando terminé de comer, quedé con antojo de un postre, y los que tenían en el hotel no me habían parecido atractivos. Tenía mucha pereza. Pero al final me vestí con lo primero que se me atravesó en mi camino y decidí salir a comprar algo en alguna tienda de conveniencia cercana. En Estados Unidos, siempre hay cosas ricas en las tiendas de conveniencia. Regresando con mi botín, llegué a la puerta de mi habitación. Entré y vi que, a pesar del letrero de no molestar, había una empleada de limpieza del hotel. Me enojé un poco, pero al mismo tiempo reflexioné que quizá al haber estado 2 días encerrada, lo más natural es que consideraran que se requería la limpieza. La camarista me sonrió y me dijo en español: «Ahorita me apuro, señorita». Yo estaba irritada y me quedé por un segundo pensando en si le pedía que se fuera o dejaba que trabajara hasta terminar. Me ganó la víscera y le pedí que se fuera. Me pidió un momento en lo que recogía sus cosas mientras pasó al baño como si fuese a recolectar parte de sus instrumentos. Yo salí de la habitación y quise verificar que, en efecto, el letrero de no molestar estuviera colocado. Lo estaba. Un momento después vi a otra de las camaristas en el pasillo, saliendo de otra habitación que recién había terminado de limpiar. Me volteó a ver y me sonrió diciendo: «Vi su letrero y no le hice su cuarto. ¿Va a querer que se lo haga ahorita?». Yo traté de ser amable y le contesté: No. De hecho, por eso dejé el letrero. Pero aún así su compañera se metió a hacerlo. En realidad, le pedí que se saliera y no sé por qué no lo hace». La camarista en el pasillo me miró con un desconcierto y me dijo: «No, señorita. Yo soy la única camarista que atiende este piso. No hay otra». Vociferando y molesta: «¿Cómo no? Mire, le voy a enseñar». Mientras abría la puerta y le hablaba a la supuesta otra camarista. No había nadie. No había carrito con artículos. No había rastro de que otra persona hubiese entrado siquiera. La camarista que encontré en el pasillo solo sonrió, ahora con incomodidad, y se fue. Yo me quedé impactada. ¿Cómo es que no había nadie? No me quedó más remedio que tomar mis cosas y cambiarme de hotel. En mis futuros viajes a esa ciudad, nunca volví a quedarme ahí. Ecos de terror.